Esta es una crónica de lo que viví durante 7 años en uno de los cerezos estatales, cerca de la frontera de Chihuahua. Hay que entender que en la cárcel no hay fantasmas de sábana blanca. Hay cargas, hay ecos, dolor, angustia, sufrimiento. Lo que vas a escuchar es mi testimonio de lo que pasé ahí dentro. Cuando entras por primera vez, lo que te dobla no son los guardias ni los otros reclusos. Es el aire. En el norte el calor es seco, te quema la piel. Pero dentro del penal el aire es espeso, como si estuvieras respirando bajo el agua. Me asignaron al módulo 3. Desde la primera noche supe que algo no cuadraba. No eran los gritos de los que perdían la cabeza por el encierro. Eso se vuelve normal con el tiempo. Era el silencio. Hay un tipo de silencio en la celda, a eso de las 3 de la mañana, que vibra, que te sacude los huesos. No solo es la incomodidad de dormir en el piso frío, de estar alerta todo el tiempo durante la madrugada. Aunado a eso, hay algo más que incomodaba, como si algo o alguien estuviera observando, esperando, acechando. Al principio son las sombras, pero no creas que son figuras humanas caminando por el pasillo. Son manchas. Imagina que el aceite se derrama en el suelo y se mueve en contra de la gravedad. Yo estaba en mi pedazo de piso asignado, mirando hacia la reja, y veía cómo una mancha negra, más oscura que la misma noche, se despegaba de la esquina y se deslizaba por el techo. No tenía forma, pero sentía su mirada, fría, que te erizaba los vellos de la nuca. Luego vinieron los olores. En una cárcel hueles a sudor, a cloro, a comida rancia, a mierda. Pero de repente, a mitad de la noche, el ambiente se inundaba con un olor a flores podridas. No a basura, sino a flores marchitas, a tabaco viejo. Ese era el aviso. Cuando olía a tabaco, sabíamos que alguien no iba a amanecer. En el segundo año me pasaron a la sección de población general. Ahí conocí a Don Chente, un viejo que llevaba 30 años dentro. Él me enseñó la primera regla de supervivencia. No mires a lo que no tiene cuerpo, porque si te reconoce, se te pega. Don Chente me contó de la celda 214. Estaba soldada. Nadie entraba ahí. Decían que en los años 90, durante un motín, encerraron a 6 hombres y les prendieron fuego vivos. Los guardias dicen que la celda está vacía, pero si pasas por fuera, escuchas los arañazos. Son uñas rascando el metal, desesperados por salir. Una noche, mientras hacía guardia para que Don Chente pudiera dormir, escuché una voz. No venía del pasillo, venía de la pared, justo detrás de mi cabeza. ¿Tienes un cigarro, flaco? Susurró. Se me revolvió el estómago. Yo era el único despierto en esa ala. No contesté. Me quedé inmóvil. Luego, olor a carne quemada empezó a llenar la celda. Por 3 segundos, se inundó con aquel olor nauseabundo y luego desapareció, dejando un frío que me caló hasta los huesos, a pesar de que afuera estábamos a 40 grados. En el norte, la fe se tuerce. Cuando la justicia de los hombres te olvida y Dios parece no mirar hacia las rejas, los presos buscan a la madrina. En el módulo 5 mandaba el cuervo. Él tenía un altar en su celda. Era una santa muerte tallada en hueso.
de unos 30 centímetros, pero lo que daba miedo no era la figura, sino lo que había alrededor. Siempre había manzanas frescas. ¿De dónde las sacaba? Tequila del caro y una vela que nunca, jamás se apagaba, aunque hubiera corrientes de aire. Yo vi a hombres duros, sicarios que no parpadeaban al matar, arrodillarse ante esa figura. El pacto era simple, pero absoluto. Protección a cambio de luz o carne. Una vez vi a un muchacho nuevo, un joven de no más de 20 años. Entró por robo. Una noche lo escuché burlarse del altar. Esa misma madrugada, el módulo 5 se volvió un manicomio. Se escuchaban cadenas arrastrándose por el pasillo central, aunque todos estábamos bajo llave. Los perros de la zona exterior empezaron a aullar de una forma que no era de este mundo, un sonido agudo, inhumano. Al día siguiente, aquel joven amaneció con marcas de manos en el cuello. No eran moretones de dedos humanos, eran marcas de huesos largos y finos. No dijo una palabra en 3 días. Pidió su traslado a otra prisión esa misma semana. Decía que ella lo visitaba en sueños para cobrarle la falta de respeto. Lo más fuerte que viví fue en el 2019. Todos sabemos lo que pasó aquel año, y varios internos murieron. La energía del penal estaba por los suelos. Una noche, el sistema eléctrico falló. Todo quedó a oscuras. No era una oscuridad normal. Era una negrura absoluta, espesa. Empezamos a escuchar pasos en las pasarelas de arriba. Pasos pesados, de botas de comando, pero rítmicos. Pensamos que eran los custodios haciendo una revisión sorpresa, pero nadie gritó ¡al suelo! En lugar de eso, empezamos a oír susurros en coro. Cientos de voces susurrando nombres. Rodríguez, Martínez, González. Sentí que alguien se paraba frente a mi reja. Pude ver una silueta más alta que cualquier hombre que hubiera conocido. No tenía cara, solo un vacío donde debería estar el rostro. Extendió una mano larga y tocó los barrotes. El metal vibró como un diapasón. En ese momento, el olor a azufre y alcantarilla fue insoportable. Aquella noche 3 hombres en diferentes celdas sufrieron infartos fulminantes. Los 3 eran del grupo del Cuervo. Habían dejado de cumplir sus promesas a la madrina. Ella había venido a cobrar la cuenta personalmente. Para hablar de los rituales que hacía el Cuervo, primero tienes que entender cómo era su celda. No era el nido de basura que teníamos otros. La celda del Cuervo tenía el piso impecable, pulido hasta que brillaba como espejo. Decía que a la flaca no le gusta pisar mugre. En una esquina, sobre una repisa hecha con madera de cajas de fruta contrabandeada, estaba ella. No era una figurita de tienda esotérica. Estaba tallada en hueso, amarillento, vestida con una túnica de seda negra que él mismo le había mandado hacer con un sastre en el exterior. El ritual no empezaba cuando él encendía la vela. Empezaba horas antes, desde el silencio. Cuando el Cuervo iba a trabajar, el ambiente en el módulo 5 cambiaba. Los gritos de los otros presos se apagaban. Los guardias, que no eran tontos, pasaban de largo y no hacían rondines cerca de su reja. Ellos también sentían ese bajón de temperatura. Esa noche, me pidió que le ayudara a cuidar la puerta. No quería que ningún preso distraído interrumpiera. Me dio un cigarro. Me miró con esos ojos que parecían no tener fondo y me dijo: ponte atento.
Si sientes que te soplan a la nuca, no voltees. Es ella que va entrando. El cuervo sacó una botella de tequila, de esas que cuestan una fortuna afuera. No bebió ni un trago. Vertió un poco en un vaso de plástico y el resto lo usó para limpiar la base del altar. Luego sacó 3 manzanas rojas, tan perfectas que parecían de plástico, y las acomodó en forma de triángulo. La niña no pide mucho, susurró mientras encendía un puro. Pide atención. Ella es celosa. Si le das, te da. Si le quitas, te arranca. El humo del puro no se dispersaba como el humo normal. Se quedaba suspendido en el aire, formando hilos gruesos que empezaron a envolver la figura de hueso. Fue ahí cuando el olor cambió. Ya no olía a tabaco. Olía a tierra mojada, como cuando va a llover en el desierto, pero con un fondo metálico, como el de una moneda oxidada bajo la lengua. El cuervo sacó una navaja pequeña, una punta, que brillaba con un filo excesivo. No se cortó las venas como hacen los que quieren llamar la atención. Se pinchó la yema del dedo pulgar derecho. Dejó caer exactamente 3 gotas de sangre sobre una de las manzanas. Juro por lo más sagrado que las sombras de las celdas se estiraron. La sombra del cuervo en la pared se hizo más larga, y de ella se desprendió otra silueta que no pertenecía a nadie. Era una sombra delgada, con dedos larguísimos, que se posó sobre el altar. Él empezó a rezar, pero no era una oración de iglesia. Era un murmullo rápido, en un tono tan bajo que parecía el zumbido de 1000 moscas. Señora de la noche, dueña de la última hora, no te pido que me saques, te pido que me cuides de los que quieren entrar. Hazme invisible a los ojos de mis enemigos. Haz que sus fierros se doblen antes de tocar mi piel. Lo más denso fue cuando el cuervo se quedó callado. El silencio fue tan absoluto que podía escuchar mis propios latidos. De repente, la llama de la única vela se puso en un color azul pálido. La temperatura bajó tanto que mi aliento empezó a salir como vapor, a pesar de que en el pasillo hacía un calor sofocante. Vi como la túnica de seda de la figura se movía. No había aire. La celda estaba sellada y sin ventanas, pero la tela ondeaba, como si alguien la estuviera acariciando. El cuervo cerró los ojos y su rostro se transformó. Se veía viejo, cansado, como si la energía se le estuviera escapando por los poros. Ya está aquí, me dijo, sin abrir los ojos. Sentí una presión en el pecho como si alguien estuviera empujando hacia atrás. Mis oídos empezaron a zumbar y escuché una voz femenina, pero no con los oídos, sino dentro de mi cráneo. No era una palabra, era una risa seca. El cuervo sopló el humo del puro directamente a la cara de la imagen. La sombra que estaba en la pared regresó a su cuerpo. La llama de la vela volvió a ser naranja. El olor a tierra desapareció, dejando paso otra vez al aroma rancio de la cárcel. Él se limpió el dedo, tomó un trago del tequila que estaba en el vaso y me miró. Estaba pálido, con ojeras profundas que no tenía 10 minutos antes. Esta noche puedes dormir tranquilo. Ella ya aceptó el pago. Nadie va a entrar a este módulo con malas intenciones hoy. Esa noche, efectivamente, hubo un intento de riña, pero cuando los del módulo 4 intentaron forzar la entrada a nuestra sección, las luces del pasillo fallaron, todas al mismo tiempo. En la oscuridad total, los atacantes empezaron a gritar como si algo los estuviera despedazando, aunque no había nada frente a ellos. Cuando regresó la luz, estaban todos en el suelo, llorando, con rasguños profundos en los brazos, pero sin haber visto a un solo enemigo de carne y hueso. El cuervo solo sonreía desde su litera, mientras terminaba de comerse una de las manzanas del altar.
la que tenía su sangre. Cuando cumplí mi sentencia y crucé la puerta de salida, pensé que dejaría todo atrás, pero el penal no te suelta así de fácil. A veces aquí afuera, en la soledad de mi cuarto en Juárez, siento que el aire se espesa, siento ese olor a tabaco viejo y a flores marchitas, y cuando apago la luz, en la esquina de mi habitación, veo esa mancha negra que se despega de la pared. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.